Pueden pasar. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos, dependiendo de en qué parte de Latinoamérica están escuchándonos, viéndonos. Muchas gracias una vez más por participar en un nuevo encuentro de este programa para el fortalecimiento del liderazgo democrático de las mujeres en América Latina, que es parte del Observatorio de Mujeres y Política de Transparencia Electoral. Venimos realizando esta serie de encuentros, les comento más o menos como para quienes están ingresando por primera vez. Venimos realizando esta serie de encuentros que tratan sobre diferentes temáticas que tienen que ver con la participación política de las mujeres en América Latina puntualmente, en los diferentes países de la región. Hemos analizado diferentes contextos electorales de diferentes países, también diferentes temáticas que hacen a la participación, y en esta oportunidad vamos a tratar un encuentro especial que es sobre las elecciones en Argentina, que falta poco para que tengamos nuestras elecciones primarias. En Argentina tenemos elecciones primarias y generales, y ahora en septiembre van a ser las elecciones primarias, y por eso hemos invitado en este encuentro a Macarena Acuipil, que es chubutense de raíces mapuches, es politóloga especializada en género, es magíster en políticas sociales, becaria Chivning, secretaria de Género Nacional en la Generación y miembro de WDN Argentina. Maca, es un gusto tenerte con nosotros. Maca, también les comento un dato de color para quienes están aquí asistiendo. Ha sido una de las primeras personas con las que hemos entrado en contacto cuando este observatorio todavía era una idea, y nos ha dado un montón de apoyo y también acompañamiento con un montón de instrumentos, herramientas y demás. Así que es un gusto tenerte con nosotros, Maca, también por eso, porque siempre había querido invitarte en alguno de los encuentros, y justo este de las elecciones en Argentina me parecía buenísimo para que participes vos. Así que muchísimas gracias por estar, por tu tiempo, por compartir este viernes a la tarde con nosotras. Y también les recuerdo a todas las participantes y los participantes que estas clases tienen certificados. A cada uno de ustedes les va a llegar en los próximos días los certificados, y por si hubiera algún problema de conexión o cualquier cosa, estos encuentros se cargan todos al perfil de YouTube de Transparencia Electoral durante los próximos días. Así que ahí también lo van a tener disponible por si quieren, o volver a verlo después más adelante. Así que bueno, sin más preámbulo, Maca, te doy la palabra. Muchísimas gracias por estar y compartir. Bueno, muchísimas gracias, Valen, y bueno, gracias a todos y a todas las que nos están escuchando hoy. A mí es un orgullo poder estar compartiendo con ustedes. Cuando nos enteramos de esta iniciativa del observatorio, la verdad que nos pusimos súper contentos, porque después vamos a ver que uno de los desafíos que tenemos las mujeres que participamos en política es la falta de datos, ¿no? Es empezar a analizar con evidencia cuál es la participación real de las mujeres. Si quieren les cuento un poquitito sobre mí. Valen ya me presentó. Yo además formo parte de un grupo que se llama Chicas en Política, que impulsamos constantemente la participación de mujeres en la vida política, porque somos muy conscientes de todos los obstáculos que tenemos cuando queremos iniciarnos en esta carrera, y también de WDN Argentina, que es un espacio que se ocupa también del empoderamiento político de mujeres. Así que para mí es un honor poder dar esta charla, porque refleja muchísimo la cantidad de desafíos y el camino que aún nos queda andar para lograr una verdadera paridad de género en nuestro país. Si quieren les voy a armar una pequeña presentación, ahora les voy a mostrar para ir guiándome, pero la idea de esto es que sea una charla. No quiero que sea ninguna presentación académica, ni mucho menos, así que, bueno, Valen, ayúdame si alguien por ahí comenta algo en el chat o lo que sea, frénenme, no hay ningún problema si hay algo que no se entienda, porque entiendo que hay gente de toda Latinoamérica, con lo cual algunos sistemas son distintos, así que bueno, la idea es que esto sea bastante introductorio y que sea una conversación para contarles qué está pasando hoy en Argentina. Bueno, ¿dónde estamos las mujeres hoy en Argentina, en estas elecciones? La idea es poder hacer un recorrido muy, muy breve sobre la autonomía política, que es lo que hoy nos convoca, ¿no? Este poder de decisión que tienen las mujeres en su vida política. Vamos a hablar un poquito sobre el sistema político en Argentina, para que entiendan más o menos qué se eligen, cómo es la composición de nuestras cámaras electorales, y un breve repaso sobre las normativas que hoy regulan las elecciones en Argentina y nuestra vida política. Después vamos a hablar de dónde estamos hoy, ¿no? Estas elecciones del 2021, y cuáles son los principales desafíos que tenemos las mujeres que tenemos intención de participar de política. Y al final, bueno, dejé un espacio para preguntas e intercambios, pero si en el medio
tienen alguna consulta, ningún problema en que me levanten la mano, me consulten y vamos charlando. Bueno, me pareció súper importante hacer esta reflexión, ¿no? ¿Alguna vez nos preguntamos sobre las desigualdades que hay al interior de los poderes legislativos? Nos preguntamos cómo hacemos las mujeres para llegar a ser legisladoras, y una vez que llegamos, ¿dónde estamos, no? En esos accesos a puestos. ¿Dónde estamos y cómo es nuestra trayectoria, nuestra vida política? Eso es una pregunta bastante recurrente que en particular me la hago todo el tiempo, y es por eso que al pensar esta presentación dije, bueno, vamos a hablar sobre dónde estamos hoy las mujeres en esta elección. Y para hablar de eso, se me ocurrió empezar hablando de la autonomía política, que seguramente es un concepto que tal vez ustedes ya conocen, que tiene que ver con la presencia más equitativa de varones y de mujeres en los distintos niveles del Estado, ¿no? Y esto está orientado a promover la participación de más mujeres en ámbitos de toma de decisión. El concepto de autonomía, para tal vez los que no lo conocen, es un concepto adoptado por la CEPAL. La CEPAL habla como de 3 grandes autonomías. La política es la que estamos charlando hoy, ¿no? Este acceso a lugares de toma de decisión, pero también tenemos la autonomía física, que tiene que ver con la libertad que tienen las mujeres de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, en términos reproductivos, y también tiene que ver con vivir una vida libre de violencia, ¿no? Y esto es más el tema de violencia de género. Y una tercera autonomía, que es la autonomía económica, que tiene que ver con las posibilidades que tenemos las mujeres de insertarnos al mercado laboral, de estar en una economía, ¿no? De poder contribuir a la economía. Y en cada una de estas 3 autonomías, la idea es poder analizarlas para empezar a ver aquellas desigualdades de género que existen entre hombres y mujeres, y poder empezar a pensar políticas públicas, proyectos, programas, que de cierta manera reduzcan esta brecha de género y que nos permitan tener una sociedad muchísimo más equitativa. La autonomía política, que es la que estamos trabajando hoy, analiza la cantidad de funcionarios y funcionarias en el Poder Ejecutivo, cuántas mujeres hay en lugares de puestos jerárquicos, frente a qué carteras, ¿no? Cuáles son las áreas dentro de los gobiernos que manejan las mujeres, cuál es el presupuesto de esas áreas donde las mujeres están encabezando, cuántos funcionarios hay en el Poder Judicial, y si hubo algún esfuerzo para designar más mujeres. Acá hacemos referencia a que, al menos en Argentina, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de presentar una terna de candidatos y de candidatas para el Poder Judicial. Entonces siempre decimos, ¿hubo algún esfuerzo desde parte del Ejecutivo de presentar mujeres en esas ternas? Si las hubo, ahí lo hacemos un análisis de comparar, ¿no? Cuántos fueron hombres, cuántas mujeres, cómo quedó la decisión final, ¿no? Cómo quedó la composición del Poder Judicial finalmente, luego de estas ternas. Después hablamos de la cantidad de diputados y de senadores en el Congreso Nacional, y frente también a qué comisiones están, y eso después lo vamos a analizar en el caso de Argentina, que no solamente hablamos de una representación formal, ¿no? Pensando en el número que tenemos de diputados, de senadores, sino también frente a qué comisiones están, ¿no? Y esas comisiones, cuál es el nivel de injerencia que tienen en la vida de los ciudadanos y ciudadanas del país. Y después hablamos también de esta cantidad de legisladores y concejales. En Argentina, ahora lo vamos a ver en el sistema político, nosotros tenemos provincias, y cada provincia tiene su legislatura provincial. Algunas tienen 2 cámaras, senadores y diputados, y otros tienen una sola. Y los consejos deliberantes, que son la unidad más pequeña deliberativa, que dependen de los municipios, ¿no? Es como la unidad política más pequeña que tenemos en Argentina. Acá lo que analizamos es cuántos concejales y concejalas hay, cuántos diputados y diputadas hay, cuántos senadores y senadoras hay en la conformación de las cámaras. Después a veces nos preguntamos por la ley de paridad. Argentina tiene ley de paridad, y ahora lo vamos a ver, o si hay una ley de cupo, o si se aplicó este año, cómo se aplicó, si se aplica en todos los niveles. En el caso de Argentina, ya lo vamos a ver, aplica a niveles nacionales, y solo algunas provincias lo adoptaron para niveles locales. ¿Y qué género encabezó las listas? Y eso lo vamos a ver más adelante, porque es muy importante el tema de las listas, ¿no? Quién encabeza, porque es lo que después determina quién ingresa efectivamente a estas cámaras legislativas. Bueno, metiéndonos un poquito en nuestro sistema político en Argentina, bien les conté que teníamos 3 poderes, ¿no? Un poder ejecutivo, ahí hablamos de un gobierno nacional, y también tenemos poderes ejecutivos provinciales. Argentina cuenta con 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se considera como un distrito más. Por eso hay veces que ustedes van a ver que se habla de 24 distritos. Tiene que ver con esta
distinción de la ciudad autónoma que, como la palabra lo dice, tiene sus propios poderes y tienen ciertas atribuciones similares a las provincias. Y luego hablamos de la unidad más pequeña, que son estos municipios. Lo mismo en términos legislativos, ¿no? Hablamos de un Congreso Nacional, que en nuestro caso está conformado por 257 diputados y diputadas, y en el caso de la Cámara de Senadores, 72, muchísimo menos. Algunas provincias, como bien les mencioné, tienen 2 cámaras, son bicamerales, y otros unicameral. Y finalmente la unidad más pequeña, que son los consejos deliberantes. Y en cuanto al Poder Judicial, ahí decimos que tenemos un Poder Judicial nacional y también poderes judiciales provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto como para que tengan un pantallazo de cuál es la distribución política de nuestro país. Y en esta elección, en el 2021, tenemos elecciones legislativas, es decir, que los 24 distritos, las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen elección, ya sea de diputados o de senadores. Hay algunos que eligen los dos y hay otros que eligen solo diputados. Y en el caso de 2 provincias argentinas, que es Santiago del Estero y Corrientes, tenemos elecciones provinciales, es decir, que eligen a su gobernador y eligen también algunas intendencias. Así que estamos plagados de elecciones durante este año. Bueno, ahora vamos a hacer un breve repaso como para entender un poco cómo funcionan las elecciones en Argentina, y vamos a hacer un repaso sobre las normativas de nuestro país. Argentina desde el año 1947 tiene la ley de voto femenino. Con esta ley fue pionera en Latinoamérica. Esta ley de cierta forma le permitió a las mujeres iniciarse en esta vía política, ¿no? Tener una voz en este ámbito público, como le decimos, salir del ámbito privado y comenzar a expresarse, ¿no? Poder ir a elegir. Pero no fue hasta 1951 que pudieron ejercer este derecho, que fue en la primera elección, donde las mujeres participaron. Poderosamente llama la atención que en esta elección del 1951 las mujeres ocuparon más del 30% de los escaños, es decir, que todo este trabajo de militancia de los diferentes colectivos de mujeres se vio reflejado en la conformación de las listas, ¿no? Que había muchísimas mujeres, hasta había listas donde teníamos en su totalidad eran mujeres, que se vio reflejado al momento del voto y ocuparon muchísimos lugares, muchísimos escaños en ambas cámaras. Luego pegamos el salto a 1991 con la ley de cupo femenino. Esta ley lo que establecía era un 30% de cupo en la conformación de las listas en lugares entrables, digamos, ¿no? Lugares que tengan un poder real de ingreso. Entonces las listas se empezaron a conformar alternando hombres y mujeres de forma tal que el 30% sean mujeres. Esto lo que permitió, y después vamos a ver en un gráfico como una línea de tiempo, permitió la incorporación de muchísimas mujeres, ¿no? En ambas cámaras, en diputados y en senadores. Y finalmente tenemos la ley más reciente, que es la ley de paridad, sancionada en el 2017, pero que recién se implementó en las elecciones del 2019, las elecciones pasadas. Fue la primera vez que se implementaron a nivel nacional. La ley de paridad lo que establece es una alternancia 1 y 1 entre hombres y entre mujeres, en la conformación de las listas a cargos nacionales, al igual que en la sección de suplentes. Entonces, hoy nos encontramos en un escenario que decimos, bueno, tenemos ley de paridad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, tendríamos que ver paridad en las cámaras, paridad en las listas, pero acá los spoileo, y la realidad es que no. Hoy no llegamos a la paridad, por más que tengamos una ley de paridad sancionada hace unos años, y que esta va a ser la segunda elección donde se deberían implementar estas leyes de paridad, ¿no? La ley de paridad, como bien les dije, está a nivel nacional, con lo cual las provincias tienen la posibilidad de adoptarlo para sus elecciones internas. Hoy en Argentina, de las 23 provincias, hay 3 que no tienen ley de paridad, que son la provincia de Tierra del Fuego, la provincia de Tucumán y la provincia de Corrientes. Es decir, que estas 3 provincias aún continúan con la ley de cupo del 1991 para sus elecciones provinciales, es decir, para la elección de sus diputados y diputadas locales, en el caso de que tengan, ¿no? Por ejemplo, Corrientes es bicameral y lo tiene, entonces para ambas cámaras ellos siguen utilizando la ley de cupo femenino. Hay un movimiento muy grande en Argentina, distintas organizaciones, una de ellas es Ojo Paritario, que nuclea diferentes fuerzas políticas, y con un poco el trabajo que vienen realizando es empujar para que esta ley de paridad sea efectiva en las 23 provincias, ¿no? Y que haya una real participación de mujeres
en todos los niveles, no solamente en los niveles nacionales, sino también en los niveles locales. Bueno, y si nos preguntamos por qué es importante, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de que haya más mujeres, pero decimos ¿por qué? ¿Por qué tienen que haber más mujeres? Bueno, la primera justificación es un poco más del sentido común, si se quiere, y es porque esto haría a un sistema democrático más justo. ¿Y por qué más justo? Porque hoy las mujeres a nivel mundial representamos la mitad o un poquitito más de la población, con lo cual si yo me pongo a pensar y digo en los órganos legislativos tienen que ser representativos de la sociedad, hoy la sociedad me está diciendo que más de la mitad son mujeres, por ende deberíamos tener esa representatividad en las cámaras, pero bien sabemos que no está sucediendo. Otra de las razones tienen que ver con que ya está comprobado, hay muchísimos casos, ahora les puedo contar uno puntual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dicen que la participación de mujeres en cuerpos legislativos genera un aumento de un impulso en iniciativas de género. ¿Esto qué quiere decir? Que al incorporar más mujeres hay una tendencia a que se comiencen a tratar más proyectos con perspectiva de género. Y un caso bastante paradigmático que siempre se comenta es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hace un par de años, luego del 91, cuando se comenzaron a incorporar mujeres por esta ley de cupo, antes la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la legislatura sancionaba en horarios tarde-noche, ¿no? Después de las 18. ¿Por qué? Porque su mayoría eran hombres que se podían quedar toda la noche debatiendo, discutiendo, no pasaba nada. Con la incorporación de mujeres, claro, las mujeres, además de tener nuestras tareas remuneradas, como bien sabemos, tenemos las no remuneradas, ¿no? Las famosas tareas del cuidado, como le decimos, que es ese trabajo invisibilizado que no está rentado. Entonces, claro, las mujeres no podían quedarse toda la madrugada porque cumplían con otras tareas, tenían una familia, querían compartir con sus hijos. Entonces comenzaron a adelantar el horario, y es por eso que el día de hoy la legislatura porteña comienza a sesionar a las 11 de la mañana. Acá tenemos un ejemplo súper claro de cómo la incorporación de mujeres va transformando, si se quiere, la realidad política y le permite a otras mujeres poder ingresar, ¿no? y que el camino sea un poco más llano para las que queremos también ser parte y poder participar en política. Ese es solo un ejemplo, pero podemos tratar muchísimos ejemplos, como el tema de las licencias coparentales, el tema del cupo muchas veces de participación de otros colectivos, como la ley de cupo trans en Argentina, que también se sancionó hace poquito, ¿no? Este agregado de distintas agendas que a las mujeres nos preocupa y nos ocupa ponerlas en agenda pública. Entonces, esto está súper comprobado que existe este aumento de iniciativas con perspectiva de género que en última instancia contribuyen a reducir la brecha, ¿no? Que es lo que más queremos, que haya igualdad entre hombres y mujeres. Y finalmente, ¿por qué es importante? Es porque se genera una amistad cívica, como le decimos. La amistad cívica hace referencia a que no importa de qué partido somos, nos generamos ciertas alianzas entre mujeres porque esta agenda nos interpela a todos y a todas como sociedad. Entonces existe muchísima más colaboración entre mujeres en los distintos bloques para poder sancionar estas leyes. Y tal es el ejemplo en Argentina de la ley de paridad, o por ejemplo la ley de aborto, sancionada hace unos años. La ley de aborto sancionada el año pasado, al margen de pensar si uno está a favor o en contra, ambas posturas generaron una amistad cívica entre mujeres de diferentes bloques. Entonces, nuevamente hablamos de una alianza por fuera de los partidos, ¿no? Una alianza que nos lleva a tener una sociedad más democrática. Estas son algunas de las razones por las cuales es súper importante que más mujeres participen en política y que más mujeres logren tener un espacio de representación. Y un poco yendo a los datos, y vemos dónde estamos hoy, el gráfico está medio chiquitito, por eso tengan que acercar un poco a la pantalla, pero vamos a ver el gráfico de la izquierda son los diputados, la conformación de la Cámara de Diputados entre 1993 y 2019. Acá lo que vamos a ver es un repunte, ¿no? Desde el 93 al 95, acuérdense que teníamos ley de cupo, sancionada en el 91, con lo cual tenemos un salto, ¿no? De un 14 a un 27 de incorporación de mujeres en política, teniendo acceso más a cargos. Y vamos a ver cómo constantemente fue subiendo, y hoy llegamos a tener un 40, un 42%, ¿no? No llegamos a la paridad, pero sigue creciendo.
En cambio, vamos a ver, esto es súper paradigmático, en la Cámara de Senadores, vamos a ver que se bajó, se redujo la cantidad. Y ahora vamos a ver más adelante, porque posiblemente corremos el riesgo de que esta vez nos vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Por más que tengamos ley de paridad, que el número de mujeres en las cámaras comienza a reducirse. Esto, acá vemos un salto abrupto entre el 98 y el 2001, que tiene que ver con una reforma que tuvimos en Argentina en el 94, que incorporó un senador más en las provincias. Hoy Argentina tiene 3 senadores para cada provincia, con lo cual por eso también se da este aumento tan abrupto. Pero vamos viendo que desde el 2019, que donde ya se aplicó la ley de paridad, vemos que hay una reducción, pasamos de un 42 a un 39. Esto tiene que ver con quienes encabezan las listas. No importa que tengamos paridad y que sea uno y uno, lo que importa es quiénes están en la cabecera, porque en definitiva son aquellas personas que van a tener la posibilidad de ingresar. Argentina, las provincias, el sistema político nuestro lo establece, es un sistema DONT para la distribución de las bancas. Es decir, que la primera fuerza se lleva la gran mayoría de los escaños y la segunda fuerza se lleva menos cantidad. En un caso concreto, en el caso de senadores que se eligen 3, generalmente la fuerza principal se lleva 2 y la fuerza minoritaria se lleva 1, con lo cual, si las 2 listas más votadas son encabezadas por hombres, vamos a ver que van a ingresar 2 hombres y 1 mujer. Y esto fue lo que pasó en la elección pasada y lo que va a pasar en esta elección, y ahora lo vamos a ver con números más concretos. Perdón, ¿alguna duda por ahí? Si me quieren ir interrumpiendo, no hay ningún problema, algo que les haya llamado la atención. No se valen ahí si en el chat alguien preguntó algo. Sí, por ahora no tenemos preguntas, creo que están esperando para el final. A ver, ahí sí están preguntando. Pero creo que mejor las dejamos para el final, así nos organizamos mejor y las juntamos a todas. Si llega a ser algo así muy preciso de lo que estás hablando vos, yo te aviso. Buenísimo, perfecto, hacemos así entonces. Bueno, vamos a ver la brecha política a nivel mundial, ¿no? Porque esto que nos pasa en Argentina es algo que lamentablemente nos pasa en distintos lugares del mundo. Y a nivel mundial, según el último informe del Foro Económico Mundial de este año, dicen que las mujeres ocupamos apenas el 26,1% de los escaños parlamentarios en todas las legislaturas del mundo. Es decir, hasta menos del cupo, ¿no? Y solo el 22,6% de los puestos ministeriales en el mundo son ocupados por mujeres, con lo cual aún nos queda muchísimo camino por recorrer. Y a nivel nacional, si vamos a los datos de Argentina, y bien lo vimos en los gráficos anteriores, de los 72 senadores que hoy tenemos, 28 son mujeres, es decir, el 38,8%, ¿no? Menos de la supuesta paridad que deberíamos tener por la ley, y de los 257 diputados y diputadas, 109 son mujeres. Ahí el número se aproxima un poquito más, pero seguimos por debajo del 50%. Bueno. En cuanto a las elecciones legislativas, que es un poco el tema que nos trae hoy, Argentina, les comentamos, ¿no?, que teníamos unas PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son ahora el 12 de septiembre, y aquellos candidatos que superen un mínimo de votos, y aquellos que son más votados dentro de las alianzas, son quienes van a competir en la elección final de noviembre. Acá vamos a ver estas cifras, las sacamos de la justicia electoral, que tiene la obligación de publicar todos los datos, y acá es algo súper importante que voy a hacer una salvedad. En Argentina, si bien tenemos una ley de transparencia de la información, no todos lo cumplen. A nivel nacional, por suerte, podemos tener los datos, pero a nivel local se dificulta muchísimo. Es por eso que cuando queremos hacer este mismo análisis a nivel provincial, vamos a encontrar una barrera enorme, porque muchas veces no encontramos los nombres ni de los candidatos, ni de quienes conforman los gabinetes, entonces es muy difícil poder hacer estas comparaciones, pero por suerte a nivel nacional está. En Argentina elegimos este año 127 diputados y 24 senadores. El Senado se elige por tercios y los diputados por mitades. De este número total se presentaron a la última fecha 3.365 precandidatos en todo el país. Esto incluye suplentes y titulares, que pertenecen a 134 agrupaciones políticas.
Del total de estos 3.365 precandidatos y candidatas, solo el 49% son mujeres, y el 51% son hombres. Así que en cuanto a participación, en cuanto a nombres, venimos casi parejos. Pero si nos vamos, ¿no?, de nuevo a quienes encabezan las listas, que en última instancia es lo que más importa, porque son los que tienen más posibilidades y más chances de poder ingresar, de los candidatos que encabezan listas de las diferentes agrupaciones políticas, que son 737, el 59% son hombres y el 41% mujeres. Es decir, que nuevamente las mujeres nos ubicamos en un segundo lugar, ¿no? Primero los hombres y después venimos nosotras. Esto va a tener unas repercusiones súper negativas al momento de la conformación, porque como bien dijimos, y bien estuvimos charlando, por el sistema DONT hay muchas más chances que ingresen los primeros en las listas que los segundos y los cuartos, ¿no?, donde muchas están ubicadas las mujeres, en este segundo lugar o en estos cuartos lugares. Y acá un dato de color que también tiene que ver con otras dificultades, que no solamente tenemos las mujeres, sino también las mujeres que son jóvenes, es que de todos los candidatos que tenemos, de estos 3.365 precandidatos, solo el 8% son menores de 30 años. Todos los demás son mayores, ¿no? Y se concentra un 68% entre aquellos que tienen entre 40 y 80 años. Es decir, que nuevamente, si somos mujeres jóvenes en política, en estas elecciones legislativas nos fue muy mal en la repartición de las listas, porque lamentablemente estamos ocupando los últimos lugares. Bueno, ¿cuáles son estos principales desafíos, ¿no? Y un poco lo vinimos charlando, y ahora lo vamos a ver más gráficamente. Uno de los principales desafíos que tenemos las mujeres hoy es que no solamente tiene que ver con nuestra representación nominal, ¿no? No tiene que ver solamente con cuántas mujeres hay en las listas, cuántas mujeres hay en los gabinetes, cuántas mujeres hay en los ministerios, sino una representación de poder, es decir, qué comisiones estamos al frente, cuáles son los ministerios que encabezamos, cuáles son los presupuestos de esos ministerios, cuál es nuestro poder de injerencia, cuál es nuestra voz, cuál es nuestro voto ahí, ¿no? Eso, acá es donde tenemos que dar la pelea, y acá es donde tenemos que afinar un poco la lupa y empezar a observar, y empezar a comparar, y empezar a ver datos, y entender que hoy las mujeres, si bien estamos en las listas, porque la realidad es que por paridad en Argentina nos dicen que tiene que haber 1 y 1, las mujeres estamos en un segundo plano. Y después vamos a ver un ejemplo muy concreto de 5 provincias que corren el riesgo de reducir su cantidad de mujeres, y eso también se va a ver reflejado a nivel nacional en la composición de las cámaras, porque lamentablemente las listas están encabezadas solo por hombres. Entonces, al momento de elegir, vamos a ver que la redistribución nos va a dar a las mujeres para abajo. Y después tenemos que ver con esto que en la jerga se dice quién maneja la lapicera, quién mueve el lápiz, que tiene que ver con quiénes son los que deciden, dentro de los partidos políticos, conformación de las listas, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Hoy, lamentablemente, la cultura política, al menos en Argentina, y siento que también se extrapola a toda Latinoamérica, sigue siendo machista, y siguen siendo los hombres quienes digitan de cierta forma esta cultura política, ¿no? Las reuniones después de las 12 de la noche, los cafecitos, las decisiones que se toman jugando al fútbol, las cervezas, el whisky, todos ámbitos que nos excluyen como mujeres de esas conversaciones donde de cierta forma se distribuye el poder. Entonces, lamentablemente, hoy estamos fuera de esa mesa de toma de decisiones, y esto se ve también reflejado en que no estamos teniendo un rol protagonista. Y no solamente lo extrapolo a cargos legislativos, jefes de campaña, hay muy pocas jefas de campaña hoy en día que manejan las campañas, apoderados del partido, ¿no? Esto de entender qué es lo que tenemos que hacer, qué papeles hay que presentar, cuáles son los plazos de la justicia. Tenemos que empezar a involucrarnos muchísimo más como mujeres en estos microprocesos al interior de los partidos, porque en definitiva son aquellos procesos que nos van a dar una legitimidad y un poder extra al momento de mover la lapicera, como quien lo dice. Luego tenemos otro desafío súper importante, que bien lo mencionamos al principio, que tiene que ver con la transparencia en la información y la apertura de datos. Esto es súper importante porque nos permite ver cómo son las conformaciones, cómo son estas dinámicas de poder, ¿no?, entre hombres y mujeres, que se ven reflejadas luego en la conformación de estos escaños, en los ministerios que ocupamos,
cuáles son los nombres, ¿no? Cuántas mujeres están en diferentes lugares de toma de decisión. Si nosotros no exigimos que los diferentes poderes del Estado publiquen esta información, va a ser muy difícil comenzar a hacer una militancia activa, ¿no? Empezar a pedir por más mujeres en las listas, comenzar a pedir a que haya más explicaciones, ¿no? de por qué nos colocan siempre en un segundo plano, y comenzar a pensar de forma propositiva iniciativas que nos lleven a tener muchísima más participación. Y ni hablar de todos los colectivos. Nosotros hablamos del colectivo de mujeres como un colectivo súper amplio, pero ni hablar de los colectivos de trans y travestis, de los colectivos LGBT, ¿no? De los colectivos de pueblos originarios. Hay muchas otras comunidades que tampoco llegan. Hoy damos la charla en función mucho del género, pero no perdamos en cuenta esta visión interseccional, ¿no? de ver con diferentes lentes, no solo los lentes violetas como se dice, sino con los diferentes lentes de la necesidad de que haya una representación mucho más plural de nuestra sociedad. Y por último, como principal desafío que estamos viendo en estas elecciones en Argentina, tiene que ver con la reglamentación de la ley de paridad. ¿Y por qué hablamos de la reglamentación? Porque si bien la ley está, es muy bonita, establece que tiene que haber 50 y 50, aún quedan muchísimos vacíos legales. Y lo vivimos en la elección pasada en Argentina. Hoy no hay una decisión uniforme de quiénes son los reemplazos, ¿no? Tuvimos varios casos en algunas provincias, donde en la provincia de Neuquén, por ejemplo, encabezaba la lista a senador un hombre. Este hombre muere, es electo, pero muere antes de asumir, y la segunda que le sigue era una mujer. No la querían dejar asumir porque le decían que debería asumir un hombre en vez de ella, que era la segunda en la lista. Entonces hubo toda una movida ahí de colectivos de mujeres, un poco pidiendo que no, que debería ser ella, porque es la segunda en la lista que le continúa. Al final, después de muchas idas y vueltas, la justicia sancionó a favor de ella, y ella hoy conforma, y hoy es una de las senadoras que tenemos en la Cámara de Senadores de la Nación. Pero hay otros casos que no fueron tan felices, y que la justicia falló de otra forma, y le dieron lugar a los hombres. Entonces todavía no es muy claro cómo es el corrimiento, todavía no es muy claro el tema de las alternancias. Hoy no hay nada dicho, hoy no hay nada que diga, si este año fueron hombres en determinado partido político, en las próximas elecciones va a ir una mujer. Hoy nada de eso está claro. Y eso de nuevo es una barrera para nosotros, porque no tenemos claridad en las reglas de juego. Entonces nuevamente quienes mueven la lapicera van a seguir colocando a hombres encabezando lista. Es por eso que siempre hablamos de la importancia de que nos involucremos cada vez más en política, desde los diferentes roles, de la sociedad civil, siendo observadores, desde la militancia, ¿no? Formando parte de un partido político, y como ciudadanos también, exigiendo la transparencia de la información, exigiendo que estas leyes se reglamenten, exigiendo que haya una democracia sustantiva y una igualdad sustantiva para todos y para todas quienes formamos parte de la vida política. Y un poco para graficar, y a veces estas ideas cuesta bajarlas a la realidad, acá saqué estos datos de otro observatorio que es de Data y Género, que ahí publicaron una nota muy buena que después los invito a que la puedan leer, con datos precisos sobre la conformación que hoy tienen nuestras cámaras de diputados y de senadores en Argentina, ¿no? Y cuando hablamos, ¿se acuerdan de la representación nominal? Que lo que necesitamos, además de la nominal, es la representación de poder. Hablamos de esto, hablamos de cuántos son los hombres y cuántas son las mujeres que presiden las comisiones, y de qué son esas comisiones, ¿no? Si son más encargadas de las tareas reproductivas, si son comisiones más que se encargan de la reactivación económica, de la industria, de las instituciones del Estado. Ahí es donde tenemos que hacer ese doble clic y ese zoom, entender de cuál es el presupuesto que manejan, ¿no? Y cuál es la injerencia real que tienen estas comisiones y estos proyectos de ley que luego se sancionan. Para ir a un caso puntual, a mi derecha vamos a ver las comisiones y bloques, ¿no? ¿Quiénes son los presidentes de bloques? Súper importante. ¿Quiénes tienen las presidencias de las diferentes direcciones, ¿no? ¿Quiénes son los directores al interior de estas instituciones? Súper importante hacer ese doble clic y entender ahí. Hoy en Argentina hablamos de 34 presidentes de comisión, y vamos a ver que las mujeres, que son las de color violeta, son muchísimo menos presidentas de comisiones que los hombres, ¿no? Hablamos de 28, perdón, estoy media ciega, el número está muy chiquito, pero hablamos de 28 varones y hablamos de 18 mujeres, una diferencia de 10 entre quienes presiden las comisiones. Y las presidencias de bloque, acá la diferencia es abismal. La presidencia de bloque es
quienes manejan la lapicera, como bien decíamos, ¿no? Son quienes deciden, quienes toman las decisiones políticas, quienes dicen qué acuerdos avanzan, cuáles no, con qué leyes acompañan, con qué leyes no. Son los que toman las decisiones al fin del día, ¿no? Y acá vamos a ver una diferencia abismal, donde 16 son varones y solo 2 son mujeres. Después tenemos que entender dentro de estas presidencias cuáles son las mayoritarias, ¿no? Y cuáles son las minoritarias, también es súper importante eso. Y si nos vamos al Senado, hacemos la misma distinción. De los 27 presidentes y presidentas de comisiones, 12 varones, 14 mujeres, acá tenemos muchas más mujeres, hay una que está sin dato, que debe ser aquella que todavía no está publicado quién es el que preside esa comisión, pero también hay que ver cuáles son esas comisiones, ¿no? Generalmente son muy vinculadas a los roles reproductivos, es decir, la comisión de familia, la comisión de salud, ¿no? Muchas comisiones más ligadas a, nuevamente, estas tareas del cuidado que siempre se nos asignan. Y las presidencias de bloque, otra vez vemos la diferencia enorme entre varones y mujeres, 11 varones de presidentes de bloque en el Senado, y solo 3 mujeres presidentas de bloque en el Senado. Para seguir un poco con los datos, y esto es para que ustedes puedan ver claramente a qué nos referimos cuando decimos que estamos corriendo un riesgo en esta elección con la ley de paridad. Acá, de nuevo, estos datos extraídos por Data y Género, que lo grafican súper bien. Acá está mi provincia, que es la provincia de Chubut, que es la provincia de la Patagonia. Son 5 casos de provincias, de las 5, 3 son patagónicas: Río Negro, Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y Chubut. Vamos a usar el ejemplo de Chubut, que es el que tengo más familiarizado, porque soy de ahí. Y hoy decimos que Chubut tiene un total de 5 bancas, ¿no? Chubut tiene 5 diputados y diputadas en el Congreso Nacional. De estas 5, hay 2 mujeres, ¿no? Y los otros 3 son varones. De estas 2 mujeres, una tiene que renovar. Chubut este año renueva 2, de los 5 renueva 2. De estas 2, hay una mujer y un hombre que tienen que renovar. Hoy las mujeres, en la Cámara de Diputados en Chubut, al ser 2 de 5, representan un 40%, ¿no? de la totalidad. Entonces decimos que en el caso negativo, es decir, en el caso de que ninguna mujer entre, y esto que ninguna mujer entra significa que los 2 partidos que ganen la elección, que van a ingresar uno y uno, estén encabezados por hombres, los 2 partidos mayoritarios tengan a un hombre y a un hombre encabezando, y por ende los 2 ganen, es decir, que ninguna mujer entren 2 hombres, vamos a tener una reducción en nuestra participación como mujeres chubutenses en la política nacional, porque esto implica que no va a ingresar ninguna mujer, por ende de los 5 diputados vamos a tener solo una mujer y 4 varones representándonos en el Congreso. Un escenario intermedio, que intermedio significa mantener lo que hoy está, es que estos 2 diputados que se eligen, entre una mujer y entre un hombre, pero para eso necesitamos que las listas estén encabezadas por hombres y por mujeres, ¿no? Entonces que el partido más votado tenga un hombre y que el segundo partido más votado tenga una mujer encabezando para que pueda ingresar a la Cámara. Y un escenario súper positivo es que ingresen 2 mujeres, es decir, que los 2 partidos mayoritarios tengan 2 mujeres en sus listas encabezando, ¿no? Y que puedan ingresar las 2 a la Cámara. Este es un ejemplo concreto cuando decimos que si bien hay ley de paridad, esa ley de paridad cuando la llevamos a la práctica claramente no se implementa porque de nuevo recaemos en quienes encabezan estas listas. Lo mismo van a ver que sucede en las otras provincias, ¿no? En Río Negro lo mismo, en Tierra del Fuego lo mismo, en Formosa igual. Por eso les digo que es súper importante tener la información para poder analizar y poder darnos cuenta de la efectiva representación de las mujeres. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta acá era un poco la idea de poder mostrarles a ustedes cuál es el panorama que hoy tenemos. Nos queda un desafío enorme por caminar, y por eso es súper importante estos espacios que podamos dialogar, que podamos ver números, que podamos compartir información sobre lo que nos pasa en diferentes países de Latinoamérica, para comenzar a tomar medidas de acción positiva, ¿no? El simple hecho de tener una ley de paridad no implica que las mujeres realmente estemos representadas en las cámaras, tiene que ver también con un trabajo súper arduo de militancia, de colocarnos en estos
lugares de toma de decisión, de empezar a empoderarnos, de entre nosotras tender redes también, ¿no? Y defendernos entre nosotras. En el 2019, cuando hubo estos casos que eran difusos, ¿no? Sobre quién asumían los cargos en el caso de que haya un corrimiento, de que la persona anterior no quisiera asumir o que haya muerto en este caso, muchas mujeres no se comportaron de forma sorora, con lo cual ahí tenemos un camino súper largo para comenzar a trabajar y tender redes entre nosotras, porque más mujeres en política implica más participación también y tener políticas públicas que nos representen a todos como sociedad y poder lograr una igualdad sustantiva, como siempre decimos. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme, y bueno, no sé, Valen, si hay preguntas, ¿cómo seguimos? Ahí tenemos unas cuantas preguntas en el chat, yo te las voy pasando, Maca. No sé si quieres seguir compartiendo la pantalla o sacarla para que nos vean más, ¿Mejor? más grandes. Las voy pasando por orden a medida que han ido llegando. La primera que nos ha llegado ha sido de Liliana. Liliana, si sigues por ahí, me gustaría que nos digas de qué país sos, porque ella nos dice, en mi país ha costado mucho que se dé la ley de paridad, solo el 22% de las mujeres ocupa la Asamblea Nacional en 2015. Y ocupar cargos de jerarquía nos encontramos con enormes barreras. Es de Venezuela, Liliana ahí nos dice. Nos encontramos con enormes barreras estructurales, solo quedamos de suplentes, llegar a una equidad es nuestro objetivo. Me parece que ahí, bueno, sería tal vez desde la experiencia quizás contarle cómo se ha ido avanzando en Argentina, ampliando el número, el porcentaje en la Cámara. Totalmente, bueno, por un lado es estas medidas de acción positiva, ¿no? Pero ahí de nuevo tiene que ver mucho con la presión social, si se quiere, ¿no? Y cómo entre nosotras tendemos redes, empezamos a generar estos observatorios, como este de transparencia electoral, que arma estas charlas, ¿no? Comenzar a generar este semillero para que la gente empiece a tomar conciencia. Esta iniciativa de ojo paritario, más allá de lograr por ahí la paridad en algunas provincias, también se ocupa un poco de generar estas charlas. Nosotras con Chicas en Política Igual es algo que todo el tiempo hablamos y todo el tiempo empujamos a que las mujeres se involucren en política, ¿no? Y estén informadas y sepan los plazos para la justicia electoral, sean jefas de campaña, ¿no? Tomen cada vez más roles activos y estar ahí, y nuestro sueño también es poder algún día ser nosotras quienes tomamos la lapicera, o que sea de forma equitativa quienes toman la lapicera. Pero bueno, ahí, Liliana, te aliento a que sigas trabajando, a que sigas buscando información, a que sigas haciendo movida por redes, digamos, porque la idea es que entre todos podamos generar esa presión para que efectivamente las leyes se cumplan. Bien, ahí tenemos dos preguntas que son de la misma persona. De Mavi nos dice, ¿cuál sería la razón principal de la poca participación de las mujeres en los cargos? Generalizando, nos pregunta. Y otra pregunta que ella también hace, así le contestamos los dos, es, bueno, sobre las estadísticas que vos mostrabas, Maca, hace un ratito, nos dice, asustan e indignan, y cómo se pueden dar a conocer masivamente las estadísticas, por otra parte. Bueno, la primera pregunta que tiene que ver con cuáles son los motivos, digamos, hay varios. O sea, por un lado, hablamos de que la cultura política, como siempre estuvo hecha por hombres, si se quiere, ¿no? Porque siempre eran ellos los que tenían más tiempo libre, si se quiere, para la participación política, fueron quienes establecieron las reglas de juego, ¿no? Entonces, hoy hablamos de eso, de los horarios de las reuniones, ¿no? De una gira, por ejemplo, si una quiere ser candidata, les doy un caso muy concreto, en la provincia de Chubut, que es súper enorme, que tenés que recorrer grandes distancias, si uno tiene familia, muchas veces es como que no podés, cuesta mucho, ¿no? Esta articulación entre la vida, entre la familia, entre recorrer, no te puedes ir 2 semanas de tu casa, ¿no? A recorrer. En cambio, muchas veces los hombres, lamentablemente, como no tienen esta carga, las tareas del cuidado que sí tenemos las mujeres, son quienes tienen más tiempo libre. Entonces, por eso siempre hablamos de la importancia de que las tareas del cuidado sean tareas compartidas, ¿no? Hablamos de una corresponsabilidad. El criar a los hijos, el mantener la casa, el cocinar, es una corresponsabilidad. Ambas partes tienen que ser, tanto hombres como mujeres tienen que ser responsables, porque si no, lógicamente, siempre todo recae en nosotras y tenemos menos tiempo para hacer otras tareas, como por ejemplo participar en política, ir a reuniones políticas, estar en campaña, participar de Zooms, dar charlas. Eso es uno de los principales factores, como que cada vez tenemos menos tiempo, por suerte todo va cambiando, y bueno, y sin contar también las leyes la ley de licencia, ¿no? En Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está trabajando para una ley de coparentalidad, es decir, que no solamente
iguala o trata de igualar los días que tienen la persona gestante y su compañero o compañera, sino también contempla a familias adoptantes. Entonces, esto también es súper importante, porque si hoy vemos en Argentina, la mujer tiene 6 meses, mientras que los hombres tienen 3 días. Es decir, que eso también nos saca del mercado laboral por 6 meses, mientras que al hombre solo por 3 días. Y otra vez, ¿quiénes eso durante esos 6 meses? Somos nosotras las que cuidamos a los hijos, le damos de comer, ¿no? Entonces, todo el sistema normativo hoy en día lamentablemente nos condiciona para tener menos participación en la vida pública. Pero bueno, de a poco lo vamos revirtiendo. Y la última, un poco como le enganché con lo que le decía a Liliana, para dar a conocer redes sociales, campañas. Estos son datos de la realidad, esto es lo que hoy sucede en Argentina, hoy no estamos inventando. Estos son los cargos y esto es lo que vamos a ver en el cuarto oscuro cuando abramos la puerta y veamos que todas las boletas, las caritas van a ser de hombres. Entonces, ahí es invitarlas a participar, es invitarlas a difundir estos datos y bueno, y hacer un activismo para que las mujeres tengamos más lugares de representación. Bien, ahí aprovecho a contarles que, bueno, justamente relacionando con los datos que vos nos brindabas, Maca, desde el observatorio estamos preparando un informe sobre las PASO y que se va a ampliar con las generales, sobre todo esto, quienes encabezan las listas, por provincias, por partidos, también como para hacer un análisis bien fino de cómo está la cuestión a nivel partidario, también en las diferentes provincias, de quiénes están encabezando y quiénes no las listas. Por ejemplo, hoy estaba revisando los datos que teníamos y no sé si habrá alguien de aquí de Tucumán, pero en las listas de todos los partidos a senadores, para ahora, para las PASO en Tucumán, no hay ni una mujer encabezando, ni una, y creo que son como 8 listas. Entonces, bueno, ahí también justamente vos mencionabas que en Tucumán no tienen paridad, sino que tienen cupo todavía, entonces son cosas que también ahí la vemos explícitas en la realidad, digamos. Tenemos otra pregunta de Luisa, que le ha anotado aquí, que bueno, está relacionada con lo que vos decías de que los hombres manejan la lapicera y que también las mujeres aceptan ser complemento en las listas, nos dice Luisa. Y luego por el sistema de conteo de votos quedan relegadas. Esto ocurre mucho en el NOA en la Argentina, nos dice Luisa como comentario. Sí, totalmente. Y ahí nosotros muchas veces hablamos de las suplencias, ¿no? Como siempre piensan en nosotras cuando hay que completar suplentes, que son aquellos lugares que sabemos que no entran, digamos. Y los lugares expectantes, los lugares que ya entran, siempre tienen los nombres de los hombres ya preestablecidos. Entonces, por eso la importancia de participar, de involucrarse, de entender también los calendarios electorales, ¿no? Y ahí es que seamos más vivas, que ya sepamos cómo son las leyes, las reglas, ¿no? Y empezar a posicionarnos. Una recomendación es que si tenemos ganas de candidatearnos, no esperar a los años electorales, comenzar años anteriores, ¿no? Empezar a movilizarnos, digamos, y que de cierta forma tengamos nuestro caudal de votos, si se quiere, y que cuando la persona que maneje la lapicera no nos pueda evitar, digamos, tenga que ponerlo sí o sí, porque ya tenemos una militancia y una trayectoria que respalda nuestra participación política. Bien, ahí también se ha ido dando una conversación en el chat. Veo que está muy activa Claudia. Claudia, si tienes alguna pregunta específica para hacer, para que le pasemos a Maca, estaría buenísimo para condensar un poco todo lo que se viene conversando. Y también pedían, en algún momento del chat he visto que pedían el material, así que Maca, te pido aquí enfrente de todas, si después me puedes pasar el PowerPoint, así se los mandamos a las participantes junto con los certificados. Cuando les enviamos el certificado les adjuntamos también la presentación. Y yo tengo una pregunta también, ¿qué es esto? De justamente, notaba esa cuestión del encabezar las listas y de cómo hacer, no sé si hay una manera de hacer esto, porque esto viene siendo recurrente en las reuniones que hemos tenido a lo largo de este programa, y es esto de la socialización política entre varones, de los grupos de varones. ¿Cómo hacemos? Yo no sé si vos sabes la respuesta, yo claramente no la sé. ¿Cómo hacemos para romper con esas dinámicas o ir tratando de romperlas hacia el futuro? Porque hablamos de paridad, hablamos de cupos o de lo que corresponda, pero seguimos viendo que esos sistemas se reproducen y a veces se refuerzan. Y eso por ahí desanima, desalienta a las mujeres que participan en política.
Y vemos los resultados después en cosas como estas, o que los hombres encabezan las listas, o que son los que van a los ejecutivos, y ese tipo de cuestiones. Así que, bueno, no sé si vos tendrías alguna reflexión al respecto de cómo romper con esas dinámicas, para que después no tengamos estos resultados que seguimos viendo ahora, justamente. Bueno, ahí yo creo que se me ocurren como dos alternativas, pero es algo que siempre charlamos, bueno, en Chicas en Política y con las mujeres que hacemos los entrenamientos de WDN también, ¿no? Por un lado, hay una falta de sororidad también entre nosotras, ¿no? Porque muchas veces compartimos agenda, pero ponemos una barrera partidaria. Entonces, también entre nosotras, a veces no somos tan sororas, ¿no? Entonces, si hay algún tema que tal vez somos de partidos distintos y por más que pensemos igual, preferimos alejarnos. Entonces, ahí siempre lo que decimos es, tenemos que empezar a generar esos cafés, esas reuniones, esas charlas, tenemos que empezar a darnos ese espacio, que hoy lamentablemente las mujeres no nos damos. Los hombres a veces se acuerdan mucho más rápido el picadito de ir a jugar a fútbol, de tomarse la cerveza. A nosotros nos cuesta empezar a encontrar puntos de unión, que tenemos muchísimos. Porque nos ponemos a charlar 2 minutos y enseguida encontramos una similitud, enseguida vamos a encontrar una barrera que nos pusieron para ingresar, y esto no importa de qué partido político seamos, de qué país, de qué provincia, tenemos que empezar a generar, ¿no? Esta sororidad, estas redes. Las redes de mujeres son súper importantes y está más que comprobado que generan cambios profundísimos, ¿no? Generan leyes súper importantes, generan reformas. Ahí es invitarnos a ser un poco más auroras, a invitar a más mujeres que por más que no piensen igual que yo, que no sean del mismo partido político, que sean de otra provincia, lo que sea, hacer ese esfuerzo, digamos, ¿no? De obligarnos a juntarnos, obligarnos a charlar y darle cierta periodicidad, ¿no? Juntarnos constantemente, que sea un hábito, ¿no? El poder juntarnos, porque eso también va a generar que estos espacios que se le dan naturalmente a los hombres, que tal vez nosotros tengamos que generarlos, algún día vamos a llegar a que sean igualmente, ¿no? Como generados. Y lo segundo, que para mí es súper importante, y esto como que lo fuimos comprobando en todas las charlas que damos, es que también hay que incluir a los hombres en esta conversación. Porque siempre somos nosotras hablándonos a nosotras mismas, ¿no? Y estos datos, hay veces que si uno le muestra a un compañero, lo va a ver y va a decir, ah, no me di cuenta. Entonces es empezar a abrir los ojos también, ¿no? De aquellos hombres, para que ellos también vean e involucrarnos, porque también es responsabilidad de ellos, digamos. Hoy estos datos que vimos, no es solamente culpa de que nosotros no estamos en las listas, es culpa también de que, o responsabilidad de que ellos tampoco nos incluyeron, ¿no? Entonces, creo que también es súper importante empezar a involucrarnos en estas conversaciones. Por eso hoy cuando saludamos a la audiencia, que está buenísimo que participen hombres y mujeres, porque son temas que terminamos siempre entre nosotras, y nosotros ya sabemos cuál es el problema. Lo que queremos hacer es solucionarlo, y esa solución se da de forma colectiva, digamos, ¿no? Si nos involucramos todos. Así que creo que esos serían mis 2 consejos, empezar a atender más redes entre mujeres, y por otro lado empezar a incluir a los hombres en estas conversaciones, y empezar a abrir los ojos y ayudarlos a ellos también a que vean la realidad que nosotros vivimos cotidianamente, ¿no? Estas barreras que todo el tiempo se nos ponen y se nos hace cuesta arriba cada vez que queremos llegar. Bien, ahí nos comenta Liliana, que hace ratito también nos mandaba una pregunta, que es de Venezuela. Nos cuenta que el 21 de noviembre hay elecciones en Venezuela y que las mujeres opositoras directamente han decidido no participar porque no hay garantías democráticas que nos garanticen la equidad y que tengamos votaciones legales. Bueno, justamente también Venezuela tiene un contexto particular en cuanto al estado de su democracia, que está bastante debilitada y demás, y por eso también siempre celebro que tenemos variedad en cuanto a las personas que participan en estos encuentros, porque tenemos gente que está en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, que también desde Transparencia Electoral los tratamos como contextos en los que la democracia no está funcionando como debería, o que directamente no hay democracia en algunos de ellos. Entonces, a pesar de todo eso, celebro, Liliana, que participes y que te involucres y que busques estar en política, porque justamente, y creo que también en algunos lugares de Argentina nos pasa, vos ampliame o corregime, Maca, si estoy equivocada, que en algunos lugares de Argentina, y asumo que también en el resto de los países de Latinoamérica, pasa que ser mujer y además ser opositora del oficialismo que esté en el país, en la provincia o en la ciudad, es también, se suma como una doble complicación, ¿no?
Sí, total. Bueno, veíamos un poco también los datos de ser joven, ¿no? En Argentina, que solamente el 8% de los 3.356 candidatos, ¿no? No es que digo son 1.000 candidatos, son 3.000. Solo el 8, hasta ahí el 8% raspando, son menores de 30, cuando nuestra Constitución nos permite a partir de los 18 poder estar en cargos electivos. Es súper difícil, digamos, poder acceder a estos cargos, porque además, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Las mujeres además sufrimos la violencia política mucho más grande que los hombres, ¿no? Los agravios nunca son hacia nuestras ideas, los agravios siempre son hacia nuestro aspecto físico, hacia cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo salimos en la foto, siempre nos atacan por ese lado, ¿no? Por el lado más del cuerpo, por el lado más físico, nunca nadie se mete con nuestras ideas. Entonces, también requiere que uno tenga una autoestima súper fuerte, que uno sepa a qué se enfrenta, y eso es súper importante. Las mujeres hoy estamos en una situación de desventaja, y tenemos que saberlo. Tenemos que saber que si nos metemos en política, vamos a sufrir distintas situaciones, pero bueno, que eso no significa que nos desalienten, que eso significa que nos den más energía, más pilas para poder meternos, para las que vengan después les sea mucho más fácil. Y por eso es súper importante estos espacios como los que tienen ustedes, Valen, acá, para poder compartir, para poder generar una amistad cívica latinoamericana, ¿no? Poder compartir ideas, poder compartir iniciativas. Hoy con la tecnología podemos a través de redes hacer una campaña y apoyarnos entre todos, desde Cuba, Venezuela, Argentina, digamos, no hace falta estar juntos, bueno, hoy lo vemos en el Zoom, ¿no? Estamos charlando de esta temática y nos encontramos en distintos puntos de Latinoamérica, con lo cual yo creo que hay que hacer mucho uso de estas herramientas, mucho uso de la red de mujeres, y bueno, entre todas hacer fuerza para que tengamos una democracia más sustentable. Bien, ahí justo nos comentaba también Dunia, que Dunia está en Cuba, y también nos comentó, bueno, de la situación de ellos allá, que además de todo esto, por mandato constitucional allá no existe el pluripartidismo, solamente está permitido el Partido Comunista. Entonces, bueno, son complicaciones que se suman y que también uno de los objetivos, como siempre les digo, de este programa y de este observatorio, es que a través de justamente compartir experiencias, como también decía Maca, vayamos viendo las maneras y las posibilidades que tenemos de participación, quizás en Cuba, no exclusivamente en partidos políticos, porque están prohibidos, pero a través de la sociedad civil, ahí hay un montón de iniciativas que también últimamente han tomado mucha notoriedad a nivel internacional, y que este también es un punto que a mí me gustaría resaltar, aprovechando que nos metemos en Cuba y que tenemos ahí a Dunia presente, que en Cuba hay grupos de mujeres que vendrían a ser el equivalente de lo que en Argentina tenemos las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que son mujeres que piden por la liberación o la aparición con vida de sus hijos, maridos, hermanos, que son presos políticos. Y que esa solidaridad por ahí, esa sororidad, no se da con ellas como se da con otras, entonces por ahí también saltear esos obstáculos sería celebrable, porque nos necesitan y que justamente necesitan el apoyo de mujeres que estamos en algún contexto dentro de todo más democrático, y que tenemos la posibilidad de expresarnos y de conseguir otro tipo de apoyos. Entonces, más que valorable, y invitarles a seguir participando en estos encuentros a aquellas mujeres, y además de Dunia y Liliana, que han estado mandando sus comentarios y que por ahí nos están viendo desde este tipo de contextos, las invito a que no dejen de participar y que para cualquier cosa siempre estamos a disposición. Algunas de ustedes me habían pedido, aprovecho este momento, algunos de ustedes me habían pedido el protocolo que nos habían mandado, creo que Caro Barone, sobre violencia política dentro de los partidos, así que se los voy a estar mandando también. Si no hay más preguntas, vamos cerrando, Maca, si te parece. No sé si quieres hacer alguna reflexión final, y vamos cerrando si quieres. Bueno, sí, un poco tomando lo que vos decías, ¿no? Invitarlas a seguir participando, a tener estas conversaciones, a presionar también para que hayan datos, ¿no? Esto es súper importante, porque si uno no tiene un dato, no puede hablar de una realidad, no puede mejorar la situación, ¿no? Necesitamos esta evidencia, que es la que hoy nos abre los ojos, ¿no? Porque si yo vengo y les digo, hay Argentina paridad, ustedes han pensado, ay, buenísimo, está todo perfecto en Argentina, pero no.
cuando vamos a ver los datos, vamos a ver los números, ahí es donde nos damos cuenta que el camino todavía es largo, todavía nos falta muchísimo. Ya empezamos con una normativa que está buenísima, todavía nos falta la implementación, y siempre van surgiendo pequeños detalles que nos llevan a la real paridad, ¿no?, en nuestra democracia. Invitarlos a que sigan participando, a que sigan generando estas redes, a que seamos más sororas entre nosotras, a que, no importa si no somos del mismo color político, apoyarnos, digamos, que lo primero no sea la crítica, sino lo primero es la escucha, escuchar, ver qué pasó, y después emitir una opinión, porque muchas veces pasa, al menos en la política argentina, que a veces las mujeres somos muy duras con otras mujeres, ¿no? Y eso es un mensaje para las que quieren ingresar. Nunca nos olvidemos de eso. Nosotros hoy en la política somos una vidriera para todas aquellas mujeres que tienen ganas de sumarse. Si nosotros mostramos un contexto hostil, nadie se va a querer sumar. Con lo cual tenemos que empezar a ser más auroras, generar estos espacios de intercambio, y como bien les decía, sumando a los hombres, porque la solución la vamos a conseguir entre hombres y mujeres. No la vamos a conseguir ni los hombres solos, ni las mujeres solas. Así que muchas gracias por este espacio. Les voy a pasar toda la información que necesitan. La presentación se la mando a Valen, porque ahí le hice unos ajustes finales a la que mandé hoy, unos ajustes que Valen no la tiene, así que se la voy a mandar. Y bueno, más que a disposición para lo que necesiten, estoy acá para ayudarlos en lo que sea. Bien, buenísimo, Maca. Muchísimas gracias por compartir esta hora de este viernes con nosotras. Por tu predisposición a colaborar con el observatorio desde el momento cero, como decía antes de comenzar, y también muchísimas gracias a todas y todos los participantes que hemos tenido esta tarde. Los esperamos en el próximo encuentro. El próximo va a ser sobre comunicación política, dentro de 2 viernes, así que los esperamos ahí también con mucha expectativa de que sigamos aprendiendo y que sigamos también compartiendo experiencias que nos ayuden a cada vez progresar más en unas sociedades más equitativas, si se quiere, y justamente teniendo en cuenta esto también, y que Maca había hecho mención en algún momento, de una visión interseccional en la que nadie se quede afuera de la política y que seamos cada vez más personas que podamos expresar nuestras posiciones, nuestras críticas, nuestras observaciones sobre lo que está pasando y sobre lo que queremos que cambie en nuestras sociedades. Así que bueno, espero que todos tengan un excelente fin de semana. Todas sus dudas me las pueden mandar al mail del observatorio, que es mujeresypolitica@transparenciaelectoral.org, y también estén atentos a nuestras redes sociales de Transparencia Electoral, como siempre les digo, por cualquier cosa o por cualquier otra iniciativa que surja del observatorio. Los esperamos en la próxima y les agradezco muchísimo una vez más a todos por su atención y por su tiempo. Bueno, gracias. Buen fin de Chao, semana. gracias.